segunda parte de ese avance número 1 del proyecto, que la fecha de entrega es el 15 de octubre, que ya les había mencionado hace 8 días cuando iniciamos la primera parte, que era la introducción para los proyectos en esas fases de investigación que habíamos visto hasta el momento. Entonces, hoy vamos a continuar con otra de esas fases de la investigación y es el marco referencial. En ese marco referencial vamos a trabajar todo lo relacionado con consultar información que esté en Internet publicada. Por ende, toda la información que yo tome para poder construir esta parte de la estructura de los proyectos, debo citarla. Sí o sí, toda debe estar citada. Creo que de todo el proyecto y de todas las partes que conforman un proyecto, esta sección es la que más citas bibliográficas va a tener, pero tendré que combinar las citas. Con esto me refiero a que no puedo dejar en todo mi marco referencial puras citas textuales cortas. Tendré que combinarlas con citas textuales largas y con citas parafraseadas. ¿Por qué se los menciono? Porque uno de los tipos de plagio se considera cuando en mi trabajo hay más del 28% de copia textual. Entonces, en ese sentido, si todo este marco referencial es una parte de la estructura donde yo voy a copiar absolutamente pues todo de Internet, pues tengo que mirar también cómo lo debo copiar y cuáles son esos tipos de citas que puedo combinar y utilizar para que no me dé esa cantidad o ese porcentaje de copia textual en mi trabajo, para que lo tengan ahí presente, porque si lo tienen y sobrepasan ese 28%, estarían haciendo plagio debido a realizar pura copia textual. No importa que esté la cita, pero si se pasan de ese 28% de lo que está permitido de cita textual, se considera también un tipo de plagio. Entonces, continuando con las fases de investigación, ya habíamos visto pues la primera de observación, que es como el punto inicial de todo trabajo de investigación. Luego de allí pasamos a la segunda, que era definir el problema, y esto se dio en toda la sección de la introducción, que iba desde ese título de la introducción hasta los objetivos específicos, en donde habrá pues una parte que es la más extensa de la introducción, en donde se define ese problema de investigación. Y la tercera, que es la que vamos a ver el día de hoy, es esta que aparece aquí, y es sobre buscar información o investigaciones que ya están allí en Internet publicadas, porque con eso pues podré construir esta tercera fase. ¿Dónde busco la información? En las bases de datos de la universidad o en los buscadores académicos que se les dio a ustedes en la clase. ¿Por qué? Porque en este punto tendré que incluir información de artículos donde hayan tratado el tema al cual yo estoy investigando o algo muy parecido y relacionado con ese tema de investigación. Y todo esto es tomado de Internet, para que lo tengan allí presente, de que si redactan con sus palabras, pero son teorías las que van a describir, pues tienen que poner allí la cita de esa teoría que van a escribir. Si van a hablar de una metodología en donde se mencionan ciertos pasos de esa metodología, pues tengo que tomar esa información de Internet y debo citarla. ¿Por qué? Porque esa metodología, así yo entienda cómo se establece, cómo funciona, debo indicar de dónde viene. No me la inventé yo, alguien la ha desarrollado, se la inventó, la trabajó, realizó sus investigaciones y llegó a ella, y yo debo citarlo y darle ese derecho a ese autor. Entonces, en la primera parte está el marco referencial, y para que lo tengamos presente, ese marco referencial se divide en marco teórico, marco conceptual y marco legal. Este tercer marco legal es opcional y soy yo quien decide si va dentro de mi trabajo de investigación o no va dentro de mi trabajo. ¿Cómo tomo la decisión? Bueno, entonces dependiendo del área temática con el que esté realizando ese proyecto, asimismo voy a definir si un marco legal aplica para esa área temática o si realmente el marco legal no es necesario. Entonces,
Si, por ejemplo, yo elegí un proyecto donde hable de, no sé, de certificaciones en las empresas y en esas certificaciones se utilizan unas normas, entonces en ese marco legal me tendría que yo buscar información y especificar cuáles son las normas sobre las que voy a trabajar, sobre las que voy a cimentar el proyecto para realizar esa certificación en esa empresa y pues se ponen en ese marco legal. También, si por ejemplo yo voy a presentar mi proyecto con un emprendimiento, entonces en este caso cuando voy a generar un emprendimiento o si es establecer un consorcio, una empresa, siempre tiene que estar ese marco legal aquí. ¿Por qué? Porque para poder establecer o crear un emprendimiento deben haber unas leyes y unas normas que yo debo cumplir pues para poder establecer o crear una empresa. Y lo que es el marco teórico y el marco conceptual siempre deben de ir. Y lo único que es opcional es el marco legal y si elijo no que esté, entonces así mismo pues elimino el título o lo dejo ahí si voy a incluir la información. Entonces, ¿qué es el marco referencial? En el marco referencial, y que ya les había mencionado anteriormente, es donde voy a incluir mucha información, toda información tomada de internet. Adicional a eso se considera una de las fases más importantes del proyecto. ¿Por qué? Porque por medio de esa información que yo he investigado y he consultado en internet, primero me ayuda a mí a aclarar dudas sobre conceptos, sobre teorías, metodologías que pueden existir para solucionar esa situación, problema, pero adicional a eso, esta sección es lo que soporta toda mi investigación. ¿Por qué? Porque como yo apenas estoy iniciando, redactando un proyecto, no tengo publicaciones en internet, lo que hace válido mi trabajo de investigación es lo que otros han investigado y publicado referente al tema que yo estoy tratando o a esa área temática. Entonces, este punto es el que le da validez y fundamentos a todo lo que yo voy a hacer en mi investigación. Y esos fundamentos van a estar basados en lo que ya otros han hecho, han publicado y ha sido evaluado y se ha comprobado que eso que se menciona allí de esos autores, ya sea en tesis, trabajos de grado, monografías como un trabajo de grado en especializaciones y en los artículos científicos o libros, que ya está comprobada la información que está justo en este punto. Ahora más adelante les voy a mostrar la plantilla institucional para que entiendan qué información deben borrar y qué información pues deben dejar ahí con los títulos y lo que deben incluir. Entonces, el primer punto que va en ese marco referencial es el marco teórico. ¿Qué debo incluir allí? ¿Qué información se debe incluir en un marco teórico? Entonces, en ese marco teórico, yo debo incluir información que me hable de antecedentes históricos, sobre ese problema de investigación del que yo estoy trabajando, entonces busco antecedentes históricos sobre ese problema de investigación que han encontrado otras personas que han realizado trabajos y han redactado y han creado propiedad intelectual sobre esa situación problema que es la que yo identifiqué, entonces voy busco antecedentes históricos sobre eso. ¿Qué más voy a buscar? Bueno, si yo voy a trabajar con ciertas metodologías que me van a ayudar a resolver ese problema, o dado el caso de que en mi trabajo solamente vaya a utilizar una metodología, digamos algo de métodos y tiempos, pero sobre esa parte de métodos y tiempos hay otras metodologías con otro nombre que también pueden ayudar o ser la solución a ese problema, también las incluyo aquí en este marco teórico. No importa que no sea la metodología con la que voy a trabajar en mi investigación o en mi proyecto, pero sí debo incluir información de cuántas metodologías hay y pues obviamente cuando ya llegue en la sección de mi trabajo de materiales y métodos, allí describiré solo la que yo voy a trabajar. ¿Por qué se hace esto? Porque esto me sirve para hacer una comparación entre las metodologías existentes para resolver un problema determinado y la metodología que yo elegí. Y de esa manera poder identificar, bueno, es que la metodología que yo elegí es la mejor. ¿Por qué? Porque si usted se va a ese marco teórico en donde yo le explicaba de qué se trataban esas metodologías, cuáles eran las ventajas y cuáles eran las desventajas, la mejor elección fue la que yo hice. Entonces, para que lo tengan también allí muy presente de que no solamente
va a ir información de la metodología con la que yo voy a trabajar en mi proyecto, sino de las otras metodologías existentes que me van a servir o que le van a servir a las demás personas para solucionar o mitigar ese problema identificado. Adicional a eso también debo buscar esos antecedentes históricos de esas metodologías. Entonces, si yo elijo una metodología de Lean Manufacturing y voy a ir a internet a buscar de dónde se originó esa metodología, cada una de esas 5 S que están allí, qué significa cada una de esas S. Entonces voy a hablar muy detalladamente sobre esas metodologías. Y adicional a eso, voy a investigar esta parte, voy a mirar artículos en donde hayan investigaciones previas que hablen sobre esa situación, problema y cómo la solucionaron. Entonces, en este punto, obviamente cuando hacemos un trabajo de grado, que es mucho más extenso que un proyecto como el que vamos a hacer para aquí, para la asignatura, que son alrededor de 30, máximo 40 páginas, ya después de 40 no les voy pues, a admitir. ¿Por qué se los digo? Porque en algunas ocasiones hay estudiantes que presentan pues trabajos muy buenos, pero ya son trabajos como si fuera su proyecto de grado, entonces presentan 80 páginas, 60 páginas, y para un proyecto de curso es demasiado. Entonces, para que también ya lo tengan allí y vayan también calculando la cantidad de páginas por las secciones que van a trabajar en el proyecto, porque el límite es 40 páginas, o sea, de allí no se puede pasar. En el caso del marco teórico, para este proyecto está mínimo 5 páginas, máximo 7. Entonces, pues en ese sentido, cuando les hablo de estas investigaciones previas, ustedes van a encontrar muchos artículos o varios artículos que hablen también de cómo solucionaron ese problema de investigación que ustedes también identificaron. Y la idea de eso es tomar esa información menos 2 artículos para hacer una comparación e indicar, bueno, miren, ellos identificaron el mismo problema que yo identifiqué y la solución o la propuesta que ellos hicieron para solucionar o mitigar ese problema es esta siguiente, es esta idea. Por medio de esta metodología pretendían solucionar esa situación, problema, y al final expondré a qué llegaron. Así, ellos llegaron a comprobar la hipótesis que por medio de esa metodología que habían establecido al inicio de su trabajo iban a lograr mejorar o mitigar el problema, o si no lo lograron. ¿Por qué? Porque esto también me va a servir a mí para tomar decisiones y decir, bueno, ¿con cuál metodología voy a trabajar? Ya tengo 2 investigaciones en donde en las investigaciones me arrojaban que utilizaron en las 2 las mismas metodologías y a ninguno de los 2 les sirvió para disminuir o mitigar ese problema que se había identificado. Entonces ahí ya me abre a mí el entendimiento para decir, bueno, esta metodología no es la vía para solucionar ese problema. O si la voy a elegir, ¿qué cosas debo modificar que ellos anteriormente no hicieron o cometieron errores para yo poder corregir esos errores en mi trabajo? Y pues ya les había dicho aquí, por medio de información siempre sustentada de internet. Hay 3 preguntas claves que me van a ayudar para poder trabajar este marco teórico. Entonces, la primera es, ¿de dónde vino ese problema? Lo mismo, esos antecedentes históricos, se conoce el origen de ese problema, hace cuántos años está ocurriendo esa situación, problema, si hablamos en la parte de las industrias. La segunda pregunta, ¿qué se sabe ya sobre ese problema? Cuando hablo qué se sabe ya sobre ese problema, es por medio de estas investigaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya han ido a campo a tomar datos y a llegar a unos resultados y a un análisis de los resultados en donde me van a indicar, bueno, ¿qué ha pasado con esa situación, problema? ¿La han logrado solucionar o continúa de la misma manera? Se hayan aplicado diferentes metodologías para mitigar esa situación, problema. Y la última pregunta, ¿qué otros métodos se han utilizado para resolver? Entonces es lo mismo aquí, son todas las consideraciones teóricas cuando se habla en el tipo de metodologías que se utilizan para resolver una situación, problema, y en el caso pues del área temática que cada uno de los grupos eligió para trabajar. Recuerden, si tienen alguna duda, levantan allí la mano para pues, resolverlo. Hay ciertas cosas que se deben tener en cuenta cuando yo planteo un marco teórico, es como la importancia de esta sección y qué es lo que yo debo tener en cuenta. Bueno, ¿para qué sirve
esta sección de marco teórico. Me va a ayudar para que sea la base para enunciar el problema. Sí, esto está después de plantear la introducción, pero como por medio del marco teórico yo voy a buscar mucha información, resulta que esa información que está aquí en el marco teórico me puede complementar lo que yo ya había planteado en ese primer punto de la introducción, en lo del problema, en la descripción de ese problema, en sus antecedentes. Bueno, va a ser información adicional que me va a soportar el problema del que yo ya había hablado en la introducción, porque también ese marco teórico va a ir encaminado a identificar desde dónde viene ese problema, a buscar en internet qué han hecho otros para solucionar ese problema y también cuáles son las posibles soluciones a ese problema, que serían las metodologías que yo voy a utilizar o la metodología que voy a utilizar. Lo otro es que delimita el área de investigación. Exactamente cuando yo busco esa información en internet y yo realizo un listado de qué tipo de metodologías voy a consultar en internet para ponerlas en este marco teórico, cuántos artículos voy a trabajar para hacer el análisis de qué problema identificaron, qué metodología utilizaron para resolver ese problema y a qué discusión o análisis de resultados llegaron, cuáles fueron esos resultados que obtuvieron, y me va a ayudar exactamente a delimitar el área de investigación, hasta qué punto puedo llegar yo en mi trabajo. Y lo último, fundamento para la discusión de los resultados. ¿Por qué? Porque ya luego en esa sección, que está ahí al final, la discusión o análisis de resultados, está ya en la parte final antes de la conclusión, aquí en este punto yo tendré que comparar los resultados que obtuve de mi investigación con los resultados que han obtenido en otras investigaciones. Y si yo en mi marco teórico ya elegí 2 artículos en donde realicé la comparación y también analicé cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron y a qué llegaron ellos, entonces eso me va a servir para tomar esa información que tengo ahí en mi marco teórico, incluirla en la discusión para hacer una comparación de la meta que yo alcancé y los resultados que obtuve, si aprobé o rechacé la hipótesis que planteé allí en la introducción o en esa pregunta de investigación, con lo que otros ya anteriormente pues obtuvieron y si comprobaron o no comprobaron su hipótesis de investigación. Entonces, esta sección, como les mencioné, es muy importante porque va a ser la base para el proyecto, tanto para delimitar el problema que está en la introducción, como para la sección metodológica, que también está dentro de una de las secciones del proyecto, como para la discusión. En conclusión, esto del marco teórico me va a ayudar para desarrollar de la manera correcta la introducción, la metodología de mi proyecto de investigación y esa parte del análisis de los resultados. Entonces, prácticamente me ayuda para todo mi proyecto de investigación. Y es clave la información que yo incluya aquí. En ese sentido, tendré que ser muy detallado en la información que yo voy a consultar, que yo voy a buscar, porque tengo que entender que me tiene que servir para todas las demás secciones de trabajo de investigación. Si yo incluyo aquí información que no me sirve para aclarar bien esa situación, problema, entonces no lo estaré haciendo de la manera correcta porque no me está soportando el problema de investigación. Si yo incluyo información aquí que me hable de la metodología que se aplican o que han aplicado otros, pero no busque información sobre la metodología que yo voy a aplicar en mi proyecto, entonces tampoco me va a servir porque esta va a ser la base para poder yo establecer qué metodología voy a trabajar. Y lo mismo en la parte de la discusión. Si yo elijo aquí unos artículos que no tienen absolutamente nada que ver con los resultados que yo voy a obtener, en ese sentido, pues tampoco me va a servir para esa sección de la discusión. Entonces es muy importante que cuando vayan a plantear este marco teórico, primero, antes de ir a buscar toda la información, hagan un listado. ¿Qué información voy a consultar? Bueno, entonces empiezo a hacer un listado y con ese listado me empieza a quedar más claro qué sí voy a incluir y qué no voy a incluir, qué es relevante para mi investigación y qué cosas no son tan relevantes que puedo obviar y no incluir allí en esta sección. Esto que está aquí es un ejemplo, entonces allí hay como un título de una investigación en donde me dice plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de una empresa industrial del Valle del Cauca. ¿Qué información debería yo buscar
respecto a esto que se menciona aquí, bueno, entonces voy a fijarme en qué es lo que está en el título. Recuerden que el título es prácticamente el mismo objetivo, o sea, es el objetivo y la meta que yo voy a alcanzar. A este punto, pues ustedes ya tendrán planteado el objetivo general que se plantea allí pues en la introducción, entonces seguirá tomar ese objetivo o esa meta a la que yo pues pretendo llegar. De allí voy a mirar, bueno, si me está indicando que van a hacer un plan de mejoramiento logístico, con esto quiere decir que el problema va a girar alrededor de esta parte logística de la empresa, que sí. Me están diciendo que van a mejorar algo en la parte logística, que sería como la solución que ellos tienen allí, de implementar un plan de mejoramiento. La situación problema alrededor de qué gira sobre la logística. Entonces, miren, ¿qué voy a buscar? Problemas de logística identificados en las industrias a través del tiempo. Entonces, aquí estaré hablando de esos antecedentes. A través de la historia, ¿qué se ha identificado, qué se ha visto de ese problema de logística en todas las industrias a nivel local, a nivel mundial? ¿Qué se ha evidenciado? ¿Qué se ha visto? Ese problema desde hace cuánto tiempo viene, si han identificado, si por ejemplo identificaron cuál era la causa, entonces poner allí cuál es esa causa y esa parte histórica. Lo segundo, tengo que buscar pues artículos científicos o trabajos de grados o tesis donde estén esas investigaciones realizadas anteriormente y que hablen de la logística. ¿Por qué? Porque este es el problema de investigación que está allí girando sobre este trabajo, sobre la logística en empresas industriales y los resultados obtenidos en dichos estudios. Entonces, aquí en este punto es lo que yo les digo de que comparen al menos 2 artículos en donde primero indiquen pues cuál fue el problema que giró alrededor de esa investigación en la parte de logística en esas empresas industriales o en esa empresa industrial, y luego eso también incluye la información de qué resultados obtuvieron luego de hacer todo su proceso de investigación. Y la tercera parte, entonces, aquí se incluyen ciertas metodologías que me pueden ayudar a mí a solucionar esa situación, problema de esa parte logística en estas empresas de despacho y almacenamiento que están ubicadas en el Valle Cauca. Entonces, pues para poder saber cuál es la situación, problema que está ocurriendo allí con esa logística, pues primero debo hacer un diagnóstico. Segundo, debo buscar información sobre la logística, en ese sentido, de dónde viene ese término, cuándo se originó, en dónde han utilizado esa parte, qué área temática utilizan la logística, del almacenamiento. Aquí también habla de procesos de almacenamiento, entonces lo mismo, ¿de dónde viene este concepto? ¿Cuál es la historia del concepto de almacenamiento? Gestión de inventario, pues la gestión de inventario me va a servir a mí para poder plantear este plan de mejoramiento en estos procesos, en estas empresas industriales. Entonces también son metodologías, entonces voy a hablar sobre de qué se trata esta metodología de gestión de inventario y cuál es su origen. Aquí hay otra metodología de las 5S, entonces lo mismo. ¿De dónde viene esta metodología de las 5S? ¿Qué significa cada una de esas S? ¿Cómo lo han utilizado en las empresas industriales? ¿Qué han obtenido cuando utilizan esa metodología? Entonces, toda esa información debe de ir aquí en este marco teórico. La segunda parte es el marco conceptual y en este punto es donde yo voy a definir todos los términos que van a ser claves para mi investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a definir puros conceptos. Voy a tomar conceptos que giren alrededor de mi tema de investigación y lo que voy a hacer es definirlos. No voy a hacer absolutamente nada más. En este punto pues hay una pregunta clave y es ¿qué conceptos giran alrededor de mi trabajo de investigación? ¿Cómo me doy cuenta qué conceptos debo consultar o investigar? Lo que les mencioné ahora, o sea, realicen un listado en donde vayan identificando, como están trabajando en grupos, entonces esas dudas que se les generen respecto a conceptos que estén allí sobre su tema, empiezan a apuntar allí, a anotar qué conceptos podrían investigar y empiezan a hacer el listado y luego pues llegarán ahí como a un consenso de vamos a buscar este, no lo vamos a buscar.
¿Por qué? Porque también, como les mencioné, o sea, son 7 páginas máximo que puede tener este marco contextual. En ese sentido, tendré que buscar los conceptos más importantes o relevantes para la investigación, porque no voy a tener tantas páginas para trabajar sobre todos los conceptos que giren alrededor de mi trabajo de investigación o de esa área temática con la que voy a elaborar mi proyecto de curso. Y lo que les estaba mencionando, realizar el listado y recordar siempre citar y referenciar. Ya saben que son con las normas APA séptima edición, entonces cada vez que yo voy a definir un concepto, sea que lo haga con mis palabras, porque ya me quedó muy claro de qué se trata, sí, tengo que tener presente de qué va a ser esa cita o esa referencia de manera pues parafraseada, o si lo copié textualmente y tiene menos de 40 palabras, entonces una cita textual corta y todas las características que tiene que tener esas citas. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar, todo lo que esté en esta sección del marco referencial, que incluye marco teórico, conceptual y marco legal, sí o sí debe tener citas de internet. Continuando con el mismo ejemplo, entonces está allí esa parte del plan de mejoramiento logístico, y pues elegí algunos términos que se pueden incluir, no son todos, obviamente son muchos más, esto solamente es un ejemplo, pero podría ser la parte del mejoramiento continuo, definir qué es ese mejoramiento continuo, porque también puede ser una de las soluciones a ese problema de logística que ocurre en estas dos áreas de proceso y despacho, de almacenamiento y despacho, perdón. Otro, operación, porque también es un concepto que está allí girando alrededor de lo que tiene que ver con esos procesos. Y también si estoy hablando de procesos, pues tendré que definir qué es un proceso, qué se considera un proceso en la parte industrial, en esta área temática, tal vez un proceso en otra área temática que no sea enfocada a la parte industrial, tenga un significado no tan profundo como si yo busco proceso industrial, y allí podré definir cada uno de estos conceptos. Como les digo, o sea, pueden ser muchos más, no quieren decir que ustedes en su trabajo tengan 3 conceptos que van a definir. Esto solamente es tomado para el ejemplo lo que medio conozco el tema, porque no soy ingeniera industrial, no es como lo que he ido aprendiendo poco a poco a medida de que ustedes van presentando sus trabajos. Entonces así mismo pues voy aprendiendo de lo que ustedes me ponen allí en sus proyectos, y es lo que he aprendido allí. Habrá más conceptos por definir sobre ese título o sobre esa investigación que se plantea ahí, pero pues esos son los que tengo yo como conocimiento. Y el último punto es ese marco legal. Y aquí en este marco legal, entonces yo les mencionaba, se da más que todo cuando yo voy a elegir un tema de investigación en donde tal vez haré una certificación en una empresa, donde se guían allí alrededor de eso algunas normas, Incontest, normas de buenas prácticas, manufactureras, bueno, muchísimas normas que están alrededor de eso. Entonces pues debo buscar todo esa parte de leyes y reglamentos y los incluyo en esta parte del proyecto. También cuando generan empresas y sus proyectos de emprendimiento, lo mismo, debo buscar esa información. Si voy a hablar de un tema ambiental, de sostenibilidad ambiental, pues también tendré que buscar un marco legal. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el tema o el área temática ambiental, se manejan todas las leyes normativas respecto a ese tema. Entonces, si van a elegir también un tema de investigación que gire sobre este tipo de áreas de la investigación, pues les va a tocar hacer este punto número 3. Si son otros temas diferentes en donde ustedes realmente creen que no hay ninguna norma, leyes que se tengan que tratar o que rijan a ese tema de investigación, no es obligatorio incluirlo. Entonces allí está pues de manera opcional. Y si no es obligatorio, pues entonces lo que voy a hacer es omitir pues esa información. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Para todos es claro qué debe llevar ese marco referencial, qué es el marco teórico, el conceptual y el marco legal. Sí, profesor. Bueno, voy a enviar de nuevo el link de la asistencia porque vi que se conectaron más, para que por favor ingresen.
Ya les voy a poner allí la plantilla para que tengamos presente qué información debemos eliminar y qué información dejamos. Porque como aquí, pues en la plantilla hay ciertos puntos o cierto texto que está incluido allí, en ocasiones me puedo confundir. Entonces ya les voy a indicar para que lo tengan allí presente. ¿Qué información debo eliminar? Entonces, miren, recuerden que el marco referencial se divide en marco teórico, marco conceptual y el marco legal. Y en este punto donde está este título de marco referencial, simplemente me está dando información de qué es lo que debe ir en este marco referencial. No quiere decir que aquí tenga que yo poner algo de información justo en este título de marco referencial. No, aquí no hay ninguna información. En ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Pues eliminar esta información que está allí, en donde me está hablando de qué debe de ir. Incluso me indica que de las normas APA, me dice lo de la sangría. Bueno, hay muchas cosas que me están explicando, pero esa información no va a ir ahí. Voy a eliminarla y lo que me va a quedar o lo que va a quedar en la plantilla es lo siguiente. Va a quedar así de esta manera, miren, marco referencial, está el título central, luego de allí, ese marco referencial se compone de marco teórico, se compone de marco conceptual y ese marco legal que ya saben que es opcional, entonces en ese sentido, pues si no lo van a utilizar, simplemente eliminan el título y ya, y trabajan solamente con el marco teórico y el marco conceptual. Entonces ya saben que esta información que aparece allí en la plantilla, en ese marco referencial, lo único que está haciendo es explicarme cómo debe de ir la información en el marco teórico, en el marco conceptual y en el marco legal. ¿Qué debo incluir ahí? Eso es lo que me está mencionando. Adicional a eso me dice, bueno, usted también puede poner estos títulos o estos títulos nivel 3 en cursiva. Miren que aquí está en cursiva, va en negrilla, va en cursiva. Entonces ahí lo que me está dando es explicación de la manera correcta de poner los títulos, que va la sangría, de la numeración, de qué se compone ese marco referencial, pero allí no voy a incluir ningún tipo de información. O sea, la información que estaba aquí, que era esta, yo la eliminé y me quedó de esta manera. ¿Listo? ¿Es claro para todos esto que les acabé de explicar? ¿Qué deben eliminar? ¿Qué información deben eliminar para empezar a trabajar allí? Bueno, según eso, para todos es claro. Entonces, hasta este punto llega lo que tiene que ver con esta parte del marco referencial. Les voy a poner aquí lo del avance 1 del proyecto. Ya está allí en Teams en el canal general, está programado como tarea. Entonces ya les voy a compartir cuáles son las especificaciones que deben tener allí presentes. Hace 8 días les había mencionado, incluso quedó ahí como algo de tiempo de la clase, para que empezaran a definir el tema y pues empezaran a redactar la parte de la introducción. Aquí está lo primero, es que tienen que trabajar con la plantilla institucional. Si envían proyectos sin esa plantilla, no se los voy a recibir. Para que los tengan ahí presentes, se los devuelvo y hasta que no lo entregan pues de la manera correcta, no se los voy a recibir. ¿Por qué? Porque el primer requisito es trabajar con la plantilla. Lo segundo es que van a realizar la parte de la portada, entonces ahí van a poner un título provisional, van a poner el nombre de ustedes, bueno, todos los datos que se requieran diligenciar allí en esa plantilla, quitan los que están allí y los reemplazan por los de ustedes. La introducción con el planteamiento del problema para proyectos, entonces lo mismo. Por favor, no se vayan a confundir. Por eso les digo, utilicen la plantilla, porque en la plantilla están los títulos que debe tener. Hay algunos que se deben eliminar, pero no me vayan a eliminar todos y solamente en el título de introducción pongan toda la información de manera implícita, porque eso sería una introducción pues para un artículo y no para un proyecto. En un proyecto va más detallado, especificado, y fue lo que vimos hace 8 días. Entonces, por favor, cuando vayan a buscar de pronto, si no han iniciado redactando la introducción, busquen las diapositivas que dice
introducción para proyectos, no introducción para artículos, porque si presentan una introducción en este primer avance para artículos, entonces pues así mismo será la nota que van a sacar. Por eso se los pongo aquí en amarillo, les pongo en mayúscula esto como si estuviera allí, no se debe poner así en mayúscula, pero en ocasiones así yo se los digo aquí en la clase, así les ponga esto en amarillo, así les ponga esto en mayúscula, no lo hacen de esa manera. Entonces, vuelvo y se lo repito, la introducción debe ser introducción para proyectos de curso. Dime, Carlos. Profe, ¿tú ya subiste esa plantilla al Teams? La plantilla de esta sí. Sí, la de la universidad. Sí, ajá, esa está ahí en Teams, en la carpeta de donde están las diapositivas también de la introducción para proyectos. Archivos de la unidad 1, ahí aparece la carpeta, está numerada, dice introducción para proyectos y ahí aparecen 2 archivos. Esa plantilla institucional y aparece también las diapositivas de la clase. Sí, ahí ya está esa plantilla incluida. Entonces, continuando, lo que también deben incluir a ese avance es el marco referencial, o sea, lo que vimos el día de hoy. Aquí pues está lo de las normas APA, las citas y las referencias para que lo tengan presente, lo debe subir solamente un integrante del grupo y la fecha máxima de entrega es el 15 de octubre. Como les dije ahorita, dime. Disculpe, es que la clase pasada yo tuve muchos problemas de conexión, entonces cada rato me saca, entonces no sé, no escuché pronto bien la clase. Y pues le iba a preguntar si para este trabajo se utiliza el artículo científico o toca buscar otro tema. No, el artículo científico es un trabajo muy aparte. El tema de la investigación es otra cosa muy diferente. Incluso lo que se les había mencionado era que, o sea, que la clase pasada ya tenía que quedar definido cuál era ese tema de investigación. ¿Por qué? Porque esto que tienen que hacer es un trabajo que requiere de tiempo. Y esta es la fecha máxima, o sea, después de esta fecha no se reciben más trabajos. ¿Por qué? Porque la clase de la semana pasada se les dio tiempo para trabajar. Esta clase también se les va a dar tiempo de la clase, alrededor de 1 hora y media, más o menos, para que también trabajen. Entonces, el día de hoy, lo mínimo que tiene que quedar allí es por lo menos qué tema van a trabajar. ¿Y cómo elijo el tema para trabajar? Pues buscando en internet qué tanta información hay sobre ese tema. Entonces, al día de hoy ya tendrían que haber elegido ese tema de investigación. Incluso pues en los otros grupos hay estudiantes que hasta la introducción la plantearon, me enseñaron la introducción, ya les hice correcciones, entonces pues allí ellos en su entrega del avance uno les dirá muy bien por qué, porque ya adelantaron esa parte, ya se les dio corrección. Solo se hacen correcciones en clase, ya cuando ustedes entreguen el trabajo será corrección, pero irá con la nota. Si ustedes no aprueban los tiempos de la clase y por lo tanto no los pongo a trabajar en grupo, ¿por qué? Porque por lo menos si alguno tiene dificultades en conectarse en internet, el que quede o los que queden deben responder por su trabajo, deben hacer preguntas, deben decir, pues, tengo esto, no encuentro información sobre esto, ¿qué hago? Para yo poder guiarlos y orientarlos. ¿Por qué? Porque por tiempo no me da para estar revisándoles de manera independiente el trabajo a cada uno, haciéndoles varias revisiones. Las revisiones las hago aquí directamente en la clase. O sea que si ustedes no traen nada para que les revise aquí en la clase, ya se van con eso hasta cuando hagan la entrega del avance y eso tiene nota. Entonces también ustedes tienen que aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para que ese avance uno les quede de la mejor manera. ¿Y cómo les queda de la mejor manera? Cuando yo les hago correcciones justo aquí en la clase y ustedes me enseñan lo que han trabajado. Entonces también para que lo tengan allí presente, porque esta fecha de entrega no se va a correr. Si ustedes no entregan y no cumplen con esta fecha, entonces lo más probable es que yo no alcance a revisar los trabajos y se queden sin esa nota en ese avance formativo 2. ¿Por qué? Porque a mí me cierran la plataforma en una fecha estipulada y si yo no he revisado sus trabajos a esa fecha estipulada y no me amplían más la fecha para subir la nota, pues entonces lo más probable es que por tiempo no les voy a poder revisar los trabajos porque yo tengo un plan de trabajo en donde establezco cada grupo cuando me entrega y así mismo poder revisar sus trabajos para que lo tengan allí presente, que si se pasan de esta fecha,
y no me dan tiempo para revisar su trabajo y debo subir la nota, allí les pondré que la nota está pendiente. Y luego cuando me abran la plataforma pueda revisar su trabajo, pues ahí podré subirles la nota, les tocará esperarse hasta el avance formativo 3, en donde nos abran toda la plataforma para subirles la nota de ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este primer avance, sobre la información que deben de incluir? Qué pena, ¿en qué lado se encuentra lo de la plantilla institucional? Está en Teams, en la unidad 1, en los archivos. Allí está la carpeta de introducción. Listo, Ahí profe, gracias. está. Bueno, ¿alguien más tiene dudas? Bueno, creo que ya no tienen dudas, no tienen preguntas. Entonces, voy a dividirlos por los grupos de trabajo para que, pues, por favor, estén allí muy juiciosos trabajando, porque voy a pasar por cada uno de los grupos primero preguntando cuál es el tema que van a trabajar en su investigación.